Sun, Vision, acá es Varsha. Rocío Shishir. Varsha ahí. Varsha. Esa es el monzón, la época de las lluvias. En cuanto a lo que es la evolución de la filosofía de la India, la primera etapa de la filosofía de la India basada en los Vedas, además distinguimos varias etapas por la manera en que estaban redactados, digamos, cronológicamente hablando, digamos. Una primera etapa o periodo védico propiamente dicho, ahora después les anoto también, que va más o menos entre el 1500 o 2000 o 2500, según cuando se considere el inicio, al 600 a.C. O sea, también puede ir bastante más atrás, porque como no quedan registros, entonces solo son especulaciones. Un periodo épico, que es una segunda etapa del desarrollo filosófico, entre más o menos el 500-600 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. En este periodo épico inclusive se desarrollan los otros textos que también dan bastante carácter a todo lo que es la filosofía y la forma hindú de vivir, que son los textos épicos, como Mahabharata, por ejemplo, del Ramayana. Y luego un periodo sútrico o de sutras, más o menos del 200 después de Cristo hasta el siglo XVII, en que lo que se hacía era, ya se redactaba y se adaptaba el contenido de toda la sabiduría que era transmitida verbalmente, digamos, oralmente, a formas sútricas o, quiere decir, frases cortas que todavía se pudieran enseñar y aprender de memoria. Y luego el último periodo o periodo escolástico, en el que aparecen ya comentarios a su vez sobre los sutras de distintos autores, de distintas escuelas, de distintas corrientes, a fin de explicarlo, porque los sutras en sí muchas veces eran bastante difíciles de entender, digamos, porque muchas veces ni siquiera eran frases, a veces eran solo palabras que no tenían ni siquiera verbo, digamos. Entonces ese periodo escolástico va del 200 después de Cristo hasta el 1600 después de Cristo. El escolástico, ahora se les anoto. Igual. Así como que vamos a darle a los Vedas en este momento el lugar de textos fundacionales de la tradición hindú, transmitidos verbalmente al principio de generación en generación y considerado muchas veces como la autoridad máxima en los asuntos relativos a religión y filosofía. Después, cuando se analicen, muchos de ellos o muchos autores observan que no existen detalles exactos sobre lo que constituye la forma de vivir hindú, digamos. Inclusive no hablan estrictamente ni siquiera de karma, digamos, ni de reencarnación, porque eran
textos que al principio eran solamente como himnos, digamos, que eran representaciones en verso, digamos, de la veneración a sus dioses naturales en general. Entonces, periodo, voy a poner un periodo para que... Periodo bélico. Sutra o épico. Periodo escolar. La palabra, a su vez, Veda, deriva de una raíz, vid, que significa conocer, V-I-D. Vamos a ponerlo acá. Veda deriva de vid. Conocer. Y también, a su vez, podemos señalar varias acepciones cuando hablamos de Veda, digamos. En su sentido más amplio, se refiere a toda la literatura védica en su conjunto. O sea, la literatura védica es literatura o conocimiento suprasensorial, es decir, no de acción humana, conocimiento revelado. Vamos a ponerlo así. Conocimiento revelado. También se lo llama Sruti, que quiere decir lo que es oído o lo que es escuchado. Y el tipo de conocimiento, eso no hace falta, pero lo van a encontrar en los apuntes, apauruseya, o sea que no de acción humana, o sea, es revelado a los sabios desde el dios o los dioses y es oído y transmitido por ellos. Esto para diferenciarlo de todo lo que los otros textos religiosos corresponden a conocimiento recordado o empriti. O sea, es diferente de el conocimiento recordado. Que depende de la memoria. S-M-R-I-T-I. El otro es Ruti. Una segunda, eso sería la primera acepción de Veda, digamos. Una segunda acepción, que es la más habitual, es la que se refiere a las cuatro partes más importantes de la literatura Veda. También a mí les voy a ir anotando. Las cuatro partes más importantes: el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda
Yajurveda, porque tiene una J, Yajurveda, y el Atharva, Y Ayurveda es lo que estaba en auge. Claro, o sea, en realidad no es Yajurveda. O sea, en realidad el Atharva Veda más se deriva a lo que es el Ayurveda. Pero bueno, tiene una fonética parecida. El Rig Veda contiene himnos. El Sama Veda es la parte de las melodías, generalmente basadas muchas veces en los himnos del Rig Veda. El Yajurveda, las fórmulas sacrificiales para organizar los sacrificios. Y el Atharva Veda, las fórmulas mágicas. Entonces el Rig Veda, los himnos. El Sama Veda, las melodías con las que se cantaban, digamos, los himnos. El Yajurveda, las fórmulas sacrificiales. Y el Atharva Veda, las fórmulas mágicas. Las fechas de composición de estos Vedas pueden situarse entre, depende eso siempre de cómo se considere, pero las más cercanas entre el 1500 y el 1200 a.C., o inclusive antes del 2500, 3000 y 2500 a.C. Y también hay algunas posteriores que llegan hasta el 600 a.C. O sea, se siguió sumando literatura a los últimos Vedas. Además, dentro de cada uno de estos Vedas hay evolución en cuanto a lo que es la construcción tanto de lo que se repetía, digamos, ya sea en verso o en prosa, y de si había o no interpretación de lo que se decía. O sea, toda una primera etapa es la que se llama de los samhitas, mantras o himnos. Vamos a sacar la primera etapa de todos los Vedas, digamos, los 4. Oímos. De todo, bueno, sigue siendo el más importante, que como el base de todos, el Rig Veda, que es el que contiene más de 1000 himnos. Eran recitados por un grupo de sacerdotes Ort, que eran los que estaban a cargo de oficiar el servicio, digamos. Sacerdote oficial. En el ritual. Los himnos del Rig Veda, a su vez, después eran cantados con las melodías que estaban registradas en el Sama Veda por otro sacerdote o samán, porque cantaba, digamos, canto de melodías. Siempre la mayoría de estos himnos cantados eran tomados del Rig Veda. El Yajurveda, que es el de las fórmulas,
también había determinados sacerdotes, como era todo un largo contenido, o sea, había especialidades, porque lógicamente no todos podían recordar todo, digamos. Entonces cada uno tenía su especialidad. El sacerdote Alvario, que era el que se encargaba de las fórmulas artificiales. Y dentro de lo que es este mismo Yajurveda, existen dos tipos de recensiones, se llama, o variaciones o comentarios. Uno se llama Yajurveda blanco y el Yajurveda negro. ¿Por qué? Porque el nombre de blanco y negro se debe a que el negro, digamos, corresponde a un aspecto más oscurecido e indiferenciado de la parte de mantra y la parte de brahmana. O sea, las dos partes están mezcladas entre sí. O sea, no hay diferenciación. En el texto blanco, el Samhita distingue claramente la parte de brahmana. Esa es la única diferenciación, o sea, porque lo van a encontrar y van a decir por qué uno se llamaba negro y por qué otro se llamaba blanco. ¿No? Y finalmente, el Atharva Veda se aleja un poco de los tres primeros porque tiene un carácter un poco más popular y contiene conjuros y encantamientos. La cura ahí, por eso te decía que más sobre eso está basado en la Ayurveda, y la curación de enfermedades, la manera de conseguir una larga vida. O sea, encontramos ahí el inicio de la ciencia médica de la India. En el Atharva Veda. En general se le da a muchos ámbitos, digamos, o en buena parte de la tradición, este Atharva Veda queda como más marginado y se le da más autoridad a los tres primeros. O sea, entonces la primera parte, son cuatro, la primera parte está expresada así, son quitas mantras o himnos, de los cuatro. Luego aparecen los brahmanas o interpretaciones simbólicas. Esto sería una primera etapa de evolución de lo que son los textos. Los brahmanas o interpretaciones simbólicas. Ya no son en verso como los sankitas, mantras e himnos, sino que son en prosa. Y ya ofrecen interpretaciones simbólicas de todas las fórmulas artificiales, tratan de clarificar los himnos y los rituales mediante historias, digamos, para que sean como más accesibles, más comprensibles. Sería dos. El tipo de evolución en lo que es la constitución, la redacción, digamos, de ese conocimiento correspondería. Después vienen los aranyakas o tratados del bosque. Los aranyakas o tratados del bosque eran también todo el conocimiento, digamos, solo que las especulaciones estaban adaptadas más hacia la interiorización, ya que correspondía a las prácticas que iban a realizar los eremitas, que se aislaban, digamos, ya de la vida cotidiana para dedicarse a la meditación y por lo tanto estaban en condiciones
más precarias, que no podían contar con los elementos, con todos los elementos necesarios para los rituales complejos que muchas veces tenían cada uno de los sacrificios que tenían que realizar. Después lo vamos a ver mucho también cuando hablemos de las etapas de la vida de lo que es la cultura del pueblo hindú, digamos. Una primera etapa del estudiante, una segunda etapa del padre de familia, una tercera etapa del eremita, justamente, que es el que se retira ya a meditar, a prepararse para la vida espiritual y poder ascender, si es posible, y liberarse, digamos, ya sea en la muerte o inclusive antes de la muerte. Y por último, los Upanishads, o tratados ya filosóficos, propiamente dicho. Upanishads o tratados filosóficos. Esa es la última evolución que quería hacer de los Vedas. Es como el estadio final del Veda. Y a veces también se le llama Vedanta. Inclusive hay una de las filosofías, Vedanta, significa la última parte del Veda. Porque ya sus enseñanzas apuntan más a lo filosófico, a buscar la identidad entre Atman, el alma individual, y Brahman, y llevar hacia el sendero de la liberación y el moksha. Además, bueno, para ilustrar un poco cómo lo veían ellos, digamos, al Veda, se van apareciendo también alrededor de su estudio distintos aspectos en que se estudian los textos y ciencias o disciplinas adyacentes, digamos, y también que se llaman Vedangas, o sea, miembros o partes. Anga es como una parte de algo. Vedangas serían entonces los miembros del Veda. Y ellos hacen una analogía con lo que es el cuerpo humano, digamos. Entonces, por ejemplo, al estudio de la fonética, o sea, la forma en que se pronunciaba el Veda, era considerada como la nariz y los pulmones del Veda. La forma en que estaba compuesto, o sea, la composición métrica, correspondía a los pies del Veda. La astrología y la astronomía, Yotisha, los ojos del Veda, y la etimología, o sea, el significado o diccionario védico, tanto la gramática también y el modo correcto de realizar los rituales o kalpas, constituían los restantes miembros del cuerpo védico y también a su vez herramientas para su estudio, por supuesto. Estos textos básicos, que están escritos recién a partir del 200 después de Cristo en general, pero también hay, cuando estudiemos los Yoga Sutras de Patanjali, vamos a ver que se adjudica un momento anterior a este periodo sútrico, inclusive al 200 antes de Cristo, a la redacción de los Yoga Sutras de Patanjali. Pero el periodo sútrico en general está datado desde el 200 después de Cristo y ya se lo redacta en forma de aforismos, como habíamos dicho, breves, y se le añaden luego tratados o shastras, que son comentarios más extensos a lo que son los sutras, digamos. Esta literatura escrita en forma de sutras se ocupa no solo de los grandes sacrificios, sino también de los rituales domésticos, como los sacramentos en general, digamos, los rituales de nacimiento, de casamiento, de muerte. También aparecen sutras relacionados con
con la reglamentación jurídica, con las reglas morales, que regulan desde un punto de vista brahmánico la vida familiar y social, incluso las costumbres de la vida privada. Si quieren preguntar algo, aclarar algo. Sí, o sea, decían los contenidos después de los Vedas y todo eso es algo que vamos explicando, ¿sí? Claro, sí, después siempre lo vamos a seguir comentando, pero no se estudia en especial por ahí. Lo que sí se puede estudiar un poco más son Upanishads, que ya son de una lectura y redacción un poco más accesible a nosotros, digamos, porque o sea, en general Sí, o sea, bueno, hay cosas puntuales, el himno de la creación, por ejemplo, que es sacado del Rig Veda, digamos, pero en general no hay para nosotros por lo menos un estudio detallado del contenido de los Vedas, porque no tiene mucho sentido, digamos. Mi duda es más igual en general, o sea, los Vedas tenían como las prácticas del yoga, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, todavía no había una descripción de las prácticas del yoga. Era todo más que nada relacionado con la vida diaria, digamos, con las prácticas rituales, sacrificiales, con esa primera etapa todavía un poco más primitiva de la vida, digamos. Y posteriormente, recién se desarrolló lo que es, sí, o sea, la práctica probablemente del yoga ya existía porque, bueno, a través de las imágenes se ve que había esas representaciones en posiciones ya de meditación, etcétera, digamos, pero no había una práctica sistematizada del yoga. Claro. Por eso recién en el 200 antes de Cristo fue un sabio Patanjali, digamos, que codificó el yoga a través y lo describió en forma de sutra, también los Yoga Sutras de Patanjali. El hecho de que los Vedas sean considerados, digamos, como la autoridad máxima en cuanto a textos y al desarrollo filosófico de la cultura hindú, da origen a las distintas filosofías posteriores, en base a que si reconocen o no la autoridad de los Vedas como la autoridad máxima. Es como si nosotros, desde el cristianismo de la Biblia, o sea, si reconocemos o no la Biblia o estamos por fuera. Entonces, en base a si se reconoce o no la autoridad de los Vedas, las filosofías de la India están divididas en 6 darshanas ortodoxos, 6 darshanas o escuelas. Cada escuela tiene en realidad de los 6 darshanas son 3 pares, porque tienen una parte filosófica puramente dicha y la parte práctica. En lo que corresponde a nuestra parte práctica, que es el yoga, la filosofía que lo sustenta es la filosofía Sankhya, que quiere decir enumeración. Sankhya. Está basada, ahora después vamos a tratarlo más detalladamente, les voy comentando nada más. Está basada en los 25 principios fundamentales que originan la vida fenoménica, digamos, ¿no? Después le sigue el Mimamsa Vedanta, que yo les hablaba hoy, que corresponde al fin de los Vedas, en donde está más desarrollada, o sea, todavía, aunque la finalidad última en el yoga es la unión, porque justamente la palabra yoga deriva del yug, que significa unión, es la unión del cuerpo y el espíritu. Ya en la filosofía Mimamsa y Vedanta, que es la parte práctica, ya se considera como que Atman y Brahman son uno, que no hay separación y que toda la existencia fenoménica corresponde a una ilusión, digamos, a Maya, lo que se llama la ilusión. Unión, sino romper una ilusión. Claro.
y después la filosofía Jnana Vaisheshika, que es una filosofía más atomista, digamos. Y fue por fuera de estas 6 filosofías ortodoxas que reconocen la autoridad de los Vedas, se encuentran muchas otras, digamos. Las primeras que aparecieron lo hicieron como reacción ante la excesiva injerencia de la clase sacerdotal en la vida de los individuos, digamos, sobre todo, o sea, no solamente porque desde el punto de vista que dictaban las reglas morales y se ocupaban de mantenerlas, sino que además cobraban, digamos, a todas las personas para realizar los rituales y los encantamientos en todos los aspectos de la vida. Por eso, como una reacción ante eso, surgieron después otras filosofías que son la de Buda, la jainista, la de Charvaka. Así que hay otras filosofías que siguen manteniendo el ideal védico en algunos aspectos, pero no lo reconocen al Veda como autoridad máxima. O sea, siguen manteniendo, ¿por qué? Porque todavía se sustentan en las ideas principales de karma y reencarnación. Hay también toda una discusión sobre que en realidad en los Vedas, algo les comentaba hoy, no hay un detalle pormenorizado de lo que es de lo que son las reglas de la vida del hindú. O sea, muchos estudiosos de la cultura hindú, sobre todo los de origen europeo, dicen que en el Veda no hay nada de lo que nosotros suponemos que es la base de la base védica de la cultura hindú, que es más que nada, lo toman más que nada como algo poético, que no originan un verdadero contenido filosófico, si se quiere decirlo. Por otro lado, hay otros autores que son hindúes, indios, digamos, como Sri Aurobindo, que le da otro significado y tiene otra mirada hacia los Vedas, digamos, ¿no? O sea, porque también se puede tomar un aspecto naturalista y un aspecto más historicista, digamos, para el estudio de los Vedas en sí. Lo importante es que